A ver a continuación otro ejemplo. Es el ejemplo 1.12 y es el del diagrama de flujo del ejemplo 1.7, en el cual realizamos solamente una operación matemática y asignamos la operación matemática a la variable res. Tenemos que ese es su diagrama de flujo y las instrucciones traduciendo el diagrama de flujo es la primera, leer A y B. La segunda es una operación de hacer. Por eso, en el número 2 escribimos hacer y pasamos exactamente como está dentro del rectángulo que implica hacer una operación, la operación matemática. Y por último, el símbolo de escribir. De igual forma, número 3 es una instrucción y le ponemos escribir res. Y es todo lo que hace. Aquí, como podemos ver, a diferencia del ejemplo anterior, introducimos una operación de hacer, una operación. En el ejemplo anterior solamente leímos y escribimos. Aquí estamos haciendo una operación matemática. ¿Cómo se pasa esto a lenguaje de C? Bueno, primeramente tenemos escrito formalmente en lenguaje algorítmico el programa. El programa tiene por nombre calcula. Y el comentario que le ponemos al inicio del programa es: el programa, dados como datos los enteros A y B, calcula el resultado de una expresión. La declaración de variables dice que A y B son variables de tipo entero. Y res es una variable de tipo real, donde se va a almacenar un valor con punto decimal. Y de ahí vienen las tres instrucciones antes descritas del diagrama de flujo. Pasemos a hacerlo en lenguaje C. Tenemos que, para poder iniciar a crear nuestro proyecto o a crear nuestro programa, tenemos que darle clic en New Project, donde aparece el icono de esta parte de aquí, New Project, y seleccionamos C diagonal C++ y C diagonal C++ Application, Next, y aquí ponemos el nombre de el programa, que se llamará Calcula. Y damos clic en finalizar. Nos va a generar la carpeta donde se va a almacenar el programa. Y a continuación buscamos la carpeta Source Files de el paquete de Calcula, el proyecto de Calcula. Abrimos esta y abrimos el archivo main.cpp. Ok, entonces como vamos a escribir el lenguaje C, eliminamos todo eso. Entonces empezamos escribiendo el comentario. Lo voy a escribir en 2 líneas. El programa dados como datos los enteros A y B. ¿Qué hace? Calcula el resultado de una expresión. Ok, es lo único que vamos a poner como comentario o descripción de lo que va a ser el programa. Incluimos la librería para imprimir y leer datos. De ahí el método main principal, que viene por ley. La palabra reservada return seguido de un 0 y el punto coma. Ya tenemos la estructura básica para empezar a escribir código en C. Ahora, ¿qué nos pide? Primeramente, la declaración de variables. Declaramos las variables A y B del tipo entero, que es el tipo de edad int. A, B. Declaramos ya dos variables de tipo entero, A y B. Después dice res es una variable de tipo real. Por lo tanto, la declaramos como el tipo de dato float. Float res. Así se va a llamar. El tipo de dato float es uno que es nuevo para los que están viendo los videos,
porque no lo he presentado antes. En este se almacenan valores de punto decimal. Decimos aquí que la variable res va a almacenar valores de tipo float, es decir, punto decimal. Después, ahora sí, empezamos con la instrucción. Primera, leer scanf. ¿Qué vamos a leer? A y B. Y como son variables de tipo entero, utilizamos %d. A. Y lo vamos a almacenar en la variable A con el símbolo de ampersand. Después leemos la variable B. Y la almacenamos en la dirección de memoria correspondiente a la variable B. Posteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos una operación. Utilizamos la variable res. Res va a ser igual a A más B al cuadrado. ¿De qué manera introducimos una potencia en C? La pregunta ahora es, ¿cómo una potencia en C? Bueno, para empezar tenemos que nosotros incluir una librería. La librería es include y es match.h. Es la librería que vamos a incluir. Ya que este paquete de librería contiene operaciones como el lenguaje algorítmico, dice que tenemos que hacer que A más B se eleva al cuadrado, se divide entre 3 y lo que salga se asigne a la variable res. Primeramente tenemos que hacer la operación de la elevada de potencia cuadrado. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, teniendo la variable res, operación de asignación, y la función POW, que va entre paréntesis la expresión que se va a elevar al cuadrado, o el exponente y el valor. Ejemplo, para nuestro caso tenemos que primero se va a sumar A más B. Posteriormente, separado de una coma, viene el valor al que se va a elevar. En este caso, al cuadrado. Y ahora sí, fuera de los paréntesis, entonces continuamos con la matemática, que es dividirlo entre 3. Y de esta manera quedaría traducido lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos que comprender entonces que se tiene que incluir la librería match.h inicialmente para poder utilizar la función POW, la cual tiene dos partes, la operación y el exponente, el valor al cual se va a elevar. ¿Sí? Entonces, continuando con el diagrama o con el lenguaje algorítmico, tenemos que escribir ahora la variable res. Por eso ponemos printf dentro, primeramente, el símbolo de escape de salida de valores decimales. Para este caso es %f para tipo de float, porque la variable res es de tipo de dato float. Por lo tanto, utilizamos %f. De ahí, separado por coma, la variable que vamos a imprimir, la cual es res precisamente. Tenemos entonces nuestra estructura y nuestro programa general de lo que es la traducción del lenguaje algorítmico del diagrama de flujo. Vamos a ejecutarlo, ese programa, y tiene que ser funcional. A ver, vamos a esperar un poco a que se ejecute. Y aquí tenemos, nos está esperando que nosotros introduzcamos el número. Vamos a hacerlo con el 5 y después lee el valor B1
y hace la operación y entonces imprime, me está imprimiendo aquí, le vale o lo que se almacenó en la variable res. Podemos decir entonces nosotros, haciendo la operación matemática, que primero leímos 5 y después leímos el 1 que introducimos. Y ya después en la línea 16 de código, con la función POW, primero va a hacer la suma de 5 más 1 y después lo va a elevar al cuadrado. Terminando la función POW, lo va a dividir entre 3 y precisamente se va a almacenar el resultado de esa expresión en la variable res. Y aquí únicamente imprimimos la variable res, que es de tipo float, con %f, y es precisamente lo que nos aparece. Como pueden ver, los valores decimales que aparecen después del punto son exactamente 6 valores. Nosotros podemos simplificar si queremos únicamente dos dígitos después del punto decimal. ¿De qué manera? Entre el porcentaje, el símbolo de porcentaje y la letra F, podemos incluir nosotros un punto que significa a partir de del punto decimal cuántos dígitos se van a incluir. En este caso queremos incluir 2 dígitos y veremos lo que pasa a continuación. Y nos tiene que incluir únicamente al momento de escribir la variable res únicamente 2 dígitos. Porque ahí le estamos diciendo que sean 2. Lo hacemos con los mismos valores. Y como podemos observar, únicamente me está incluyendo 2 dígitos después del punto. De esa manera nosotros podemos aquí cambiarle a nuestro gusto, dependiendo de la función. Por ejemplo, si queremos imprimir hora, no nos importan los 6 dígitos, sino que únicamente nos importan 2. O si queremos algo más preciso en cuanto a un cálculo matemático, podemos incluir hasta 4 y así. Hasta 4 puntos decimales, hasta 4 dígitos, perdón, como aparece aquí. Entonces, con esto hemos aprendido otra herramienta muy básica. Cómo elevar al cuadrado un valor. La función POW puede usarse de diferente forma. No necesariamente ahí tiene que haber una expresión, sino que puede ser así. 5 elevada al cuadrado significaría. O cualquier otro valor, que sería el valor y el exponente. Para nuestro uso que ahorita utilizamos, primeramente hicimos la operación de suma de los dos valores porque así lo requería nuestro diagrama. Y posteriormente lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 3. Y con eso concluimos nuestro ejemplo 1.12.